Bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, queremos agradecerte, amarte y bendecirte y pedirte que nos ayudes, que nos socorras, que nos sustentes, que nos allegues a ti y que nos fortalezcas en la verdad. Ayúdanos hoy, Señor, en este tiempo para poder recibir la palabra de verdad como tú anhelas y deseas, y que sea tu palabra y tu favor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos hoy tu ayuda, tu socorro, tu misericordia, para que podamos hacer las cosas debidamente conforme a tu fidelidad. Dirígenos por tu Espíritu Santo, ayúdanos en la dirección de tu Espíritu Santo y susténnos hoy, Padre, para poder conocer y aprender de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Las oraciones que Dios pide. Este es el título del tema del día de hoy. Y una de las cosas que queremos prácticamente hablar es no tanto el hecho de la forma de orar necesariamente de lo que nosotros podemos pedir. Realmente no es el enfoque hoy del tema que vamos a hablar, sino que realmente lo que Dios pide. Es decir, nosotros estamos acostumbrados hasta cierto punto a orar lo que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queremos a veces tal vez entrar a alguna universidad o inclusive tener algún trabajo o que alguien se enfermó, nosotros oramos para que eso ocurra. O le pedimos al Señor misericordia: Señor, te pido por un trabajo, te pido por entrar a tal universidad o a tal curso, o tal vez para que alguien se sane. Pero esas son oraciones que nosotros queremos realmente. Y esperamos en su misericordia que Dios nos ayude y nos muestre y nos provea nuestra oración, o que conteste nuestra oración. Pero todas esas son oraciones que nacen de nosotros, inclusive ya sea que oremos mal o oremos bien, o oremos por un bien o oremos por un mal, son oraciones que pueden nacer de nosotros. Y nosotros a veces, cuando queremos aprender a orar, llámese el Padre Nuestro o algún otro tipo de enseñanzas que nosotros tenemos, nosotros buscamos orar lo que nosotros queremos. Es decir, a veces queremos aprender a orar para que Dios nos conteste las oraciones que nosotros estamos pidiendo. Y a veces queremos aprender a orar para que nosotros podamos acercarnos a Dios y cumplir la palabra que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero va relacionado mucho a lo que nosotros queremos y nuestras necesidades y las necesidades que prácticamente nosotros queremos suplir. Inclusive eso, si alguien quiere pagar el teléfono, eso siempre lo pongo porque tal vez es muy común. Alguno quiere pagar el teléfono, las deudas, uno ora y le pide al Señor que nos ayude y nos rescate eso. Pero eso es lo que nosotros queremos. La pregunta sería: ¿qué oraciones son las que Dios quiere que nosotros hagamos? Y no estoy hablando necesariamente de orar conforme a la Biblia, en el sentido de que a la Biblia dice esto, voy a orar voy a orar lo que aquí dice, porque ahí pueden igual nacer hasta cierto punto de lo que nosotros queremos. Es decir, si yo quiero la gloria de Dios, yo estoy orando para querer la gloria de Dios y yo pido: Señor, dame de tu gloria, pero es algo que yo quiero. Es cierto que Dios quiere también que nosotros tengamos su gloria, pero ya vamos en el punto de que yo quiero eso, entonces yo oro por eso. Porque hay cosas de que realmente tal vez nosotros no queremos, pero son necesarias que las oramos. Y ahí es al punto donde realmente quiero entrar en las oraciones que Dios pide. Hay cosas que nosotros tal vez no nos llaman la atención, tal vez no lo queremos, tal vez pensamos que no lo necesitamos, pero es más primordial que oremos eso que nosotros no queremos, no aparentemente queremos, o no lo miramos por necesidad o por prioridad. Es mucho más importante de lo que nosotros pensamos que queremos o lo que pensamos que Dios quiere. Por eso es muy importante que estemos, como dice la Escritura, velando sobre la palabra, o como también dice el apóstol Pedro, que estamos atentos como una antorcha, viendo o vigilando sobre la palabra profética más segura, porque ahí nos va a decir Dios qué oraciones Él quiere que hagamos. Y esas oraciones, hay ejemplos en la Biblia que vamos a leer con respecto a las oraciones que Dios está pidiendo. Es decir, Él mismo nos está diciendo qué debemos orar. Y para dejarlas escritas significa que tiene una mayor importancia o relevancia, porque Él mismo está diciendo: yo necesito que ustedes oren esto. Es decir, no nos lo está diciendo en el sentido figurado, o no está usando necesariamente una parábola, o está usando una figura, o una sombra, o algún otro tipo de aspecto
gramatical o semántico o pragmático, sino que Él está siendo claro, yo quiero que oren por esto. Entonces, por esa razón, a la hora de leer la Biblia, tenemos que estar con los ojos atentos para ver qué es lo que Dios necesita que oremos, en el sentido literal y también en el sentido figurativo. Es decir, que Dios a través de una figura nos puede decir qué es lo que debemos estar orando. Vuelvo a resaltar, pero voy a dar unos ejemplos ahorita tal vez que son muy claros de lo cual Jesús está diciendo o Dios está diciendo para que nosotros oremos. Veamos uno de ellos y es Mateo 26:41. Aquí claramente Jesús está diciendo que oremos. Voy a cambiar aquí el color. Aquí está. Ok, veamos esto. Dice aquí, Mateo 26:41. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Y aquí nos da la razón. Para. Cuando se habla de un para, habla de una razón. Orad y velad para que no entréis en tentación. Esta es la respuesta prácticamente del apóstol Pablo. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero en el apóstol Pedro, pero la carne es débil. Entonces, desde aquí nos está diciendo Dios lo que Él quiere. Orad, velad y orad. Eso es lo que Dios necesita, que nosotros oremos. Y Él nos da la especificación para qué quiere que oremos. Para no entrar en tentación. Esto es algo que Jesús mismo nos está pidiendo. Oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Si alguien ve el contexto de lo que está hablando Jesús, prácticamente Jesús pide que oren por Él porque Él va a derramar su corazón y sus lágrimas delante de Dios Padre, porque Él le va a tocar ser crucificado para traer salvación. Entonces prácticamente Jesús le pide a Pedro, Jacobo y Juan que vayan con Él a orar y les pide, oren por mí porque mi alma está triste hasta la muerte. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender esto? No necesariamente bajo el contexto en el sentido de, no, es que Dios en ese momento le dijo a ellos, pero no está hablando de este presente. Si entendemos bien lo que Jesús está hablando, el contexto que habla acerca de la salvación. Es decir, de que Jesucristo estaba llorando porque iba a ser crucificado, iba a haber una manifestación de la cruz, iba a haber una manifestación de la salvación, pero eso iba a provocar de que Él se separara, por así mencionarlo, de Dios Padre, aparte del castigo, muchas cosas que iban a haber. Por eso las palabras de Eli lama sabactani. Entonces, ¿qué sucede? El contexto habla de salvación en sí mismo. Entonces, Dios lo que quiere es de que para que nosotros podamos ser de apoyo, de intercesión a la manifestación de la salvación, es decir, de la cruz de Cristo y su salvación, lo que Dios necesita y nos llama a nosotros es para que oremos. Oremos para que la salvación se manifieste. Esto es lo que quiere transmitir o dar a entender en el pasaje. Orad para que no entréis en tentación. Si nosotros entramos en tentación y pecamos, lo único que nosotros vamos a hacer es un obstáculo para que la salvación no se manifieste como se debe. Ya que Dios no va a glorificarse en el pecado o en la carne, sino que va a magnificarse y glorificarse a través de la gloria de Dios en sí mismo. Por eso Jesús dice, yo te he glorificado, oh Padre, a través del sacrificio de la cruz. O glorifícate otra vez, como dice Jesús, glorifícate otra vez, Padre, y viene una voz que dice, me he glorificado y me glorificaré otra vez. En el sentido de que Jesús iba camino a la cruz. Entonces, aquí nos está hablando claramente Jesús de que lo que Él quiere es de que oremos en un sentido muy general, pero la idea de la oración es para no entrar en tentación, no tanto para apagar la luz o el agua, el teléfono o alguna otra cuestión bancaria, o inclusive alguien que quiera una a su novia y la ande pidiendo a Dios, o quiera una a su esposa y se pone a orar por eso, sino que específicamente el objetivo del sentimiento de la oración es para que no entremos en tentación. Veamos otro ejemplo de una oración que Jesús también nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Dice Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, si vemos aquí, Jesús está pidiéndonos que oremos. Esta palabra rogar también se puede traducir como orar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Orar. ¿A quién? Al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Dios, Jehová. Porque es algo que está diciendo Jesús. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por lo tanto, aquí en la antesala, por decir el versículo, o en el mismo versículo dice, la mies a la verdad es mucha.
mas los obreros son pocos. Es decir, que hay una gran cantidad de personas que necesitan de salvación, pero a veces nosotros no nos podemos dar abasto en sí mismo. Muchas veces las personas quisieran hacer la labor del evangelio solo ellas, y por eso a veces solo ellas predican y solo ellas hablan, y a veces no se enfocan en enseñarles a otros para que también prediquen el evangelio o también para que lo expresen. Por esta razón, en este caso en particular, Jesucristo lo que está diciendo es: hay una gran necesidad allá afuera, no nos damos abasto. Hay demasiadas personas, inclusive con Jesús pasó. Cuando Jesús estaba prácticamente enseñando y habían 5,000 personas, antes no había micrófono, no había muchas cosas, entonces él estaba predicando y tal vez la última persona no escuchaba. Por consecuencia, pues era lógico que a menos que Jesús tuviera una voz muy prominente, como en el caso, decían, si no estoy mal, de Charles Spurgeon, tenía una voz muy grave y pues ella alcanzaba a muchas personas con su grado de voz. Pero de igual manera, si fuesen 10,000 o 20,000 personas, la voz no nos alcanzaría para llegar a muchos, en términos como en el caso con lo que en el tiempo de Jesús. A lo que quiero entender es de que Jesús está mostrando una gran necesidad que hay allá afuera, que la mies es mucha. Inclusive yo mismo lo he mencionado en muchas ocasiones, que inclusive si aquí en Guatemala o en El Salvador, en Nicaragua, se levantara un avivamiento, para que llegara a otras naciones, eso podría llevar tiempo en el aspecto de estar predicando o enseñando. Mientras tanto se va a hacer aquí en ese momento. Inclusive si el avivamiento estallara en un momento y pasáramos una semana con un avivamiento, de igual manera estaría aquí en esta región de Guatemala o en esta zona y estaríamos una semana. Cierto que podría venir gente, pero de igual manera en esa semana del otro lado del mundo hay gente que no está recibiendo el evangelio y tal vez puede ser que murió y sin escuchar el evangelio. En este mismo momento que puede estar dándose un avivamiento en Guatemala o en algún otro país, en la otra parte del mundo no estaría así. Por eso la necesidad de Dios Padre de hablar a través de Jesús diciendo: miren, está esta gran necesidad de salvación. Yo necesito que ustedes oren a Dios, no tanto porque las almas solo se salven, sino para que Dios envíe obreros a la mies. Y en este caso no es solo para el sentido de evangelización, sino también porque hay una necesidad de enseñar a otros, que ya tal vez son evangelizados, pero necesitan ellos madurar y crecer para que puedan enseñar o evangelizar o formar a otras personas. Recordemos que Jesús no solo se enfocó en la salvación, sino también en la enseñanza. Por eso dice la Escritura que Jesús enseñó y predicó. Habla de dos cosas. Cuando Jesús nos envía ir por todo el mundo y predicar el evangelio, e ir y hacer discípulos enseñándoles, habla de las dos cosas también: enseñanza y predicación. Entonces, por esta razón, es una petición que Dios Padre nos está haciendo, o que Jesús está haciendo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces vemos aquí que nosotros deberíamos, que esto pues la mayoría de muchos de nosotros ya hemos oído acerca de lo que es el evangelio y que hemos leído los evangelios, y puede ser que estas palabras las hemos pasado por alto, le hemos puesto más importancia a versículo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, o algún otro versículo que nos conviene más a nosotros. Pero aquí ya nos está pidiendo a nosotros Dios, es decir, es una oración que Dios mismo está pidiendo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Veamos otro ejemplo de otra petición de las oraciones que Dios pide. Dice Mateo 24:20: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto es algo que Jesús está pidiendo otra vez. Y dice: orad. Y luego dice: ¿por qué debemos orar? Pues, orad pues, y nos da la razón: que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Alguien dirá: no, esto se lo dijo a los judíos. Sí, pero realmente está pidiendo en general. Por eso vuelvo a repetir: por eso Jesús lo dejó escrito, no lo dejó como, porque puede ser que hay muchas cosas que Dios habló y que no están escritas, y que tal vez le habló a Pedro o Juan, que nosotros no conocemos y no sabemos lo que le pudo haber hablado. Pero en este caso sí lo dejó escrito y lo dejó con una relevancia: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Y aunque alguno dirá esto es para los judíos o para alguien más que esté en ese tiempo, de igual manera nosotros no tenemos que no hacernos de la vista gorda, porque alguien dirá, no, es que igual me voy a ir en el arrebatamiento, no creo que me van a perseguir. Es que eso no se trata de que si nos vamos en el arrebatamiento, no. Inclusive si Dios nos dijera, mira, te voy a llevar arrebatado, o inclusive nos dijera Dios, mira, vas a morir antes de que esto ocurra, como hay muchos ministros que ya murieron y no han visto esto, por así llamarlo. Nosotros de igual manera no tenemos que hacernos de la vista gorda, en el sentido de que, bueno, otros lo van a pasar y miren cómo salen ellos, porque ese no es el objetivo realmente. El punto es, Dios nos lo está pidiendo y uno puede orar. Yo en este caso yo he orado por esto y le he dicho al Señor, Señor, te pido para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque está escrito. Y yo no sé si lo voy a pasar o no, pero tú sí sabes quiénes lo van a pasar. Ten misericordia de esas personas. Si en dado caso esa persecución se dé, Padre, te pido en el nombre de Jesús para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Por esta razón es que debemos atender a lo que Dios está hablando y ver qué oraciones está pidiendo para nosotros comenzarlas a pedir. Vuelvo a repetir, orar para no caer en tentación, orar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque es algo, vuelvo a repetir, que Dios nos está pidiendo. A veces nosotros quisiéramos ir y evangelizar y predicar y hablar y hacer mucho, pero también nosotros podemos orar para que Dios provea de aquello que ya está predispuesto para eso. En este caso, vuelvo a repetir, es algo que está hablando Jesús acerca de la persecución. Claramente esto también nos puede ayudar a nosotros para poder entender otras formas de orar o por qué otras cosas orar. Ya que a veces cuando hablamos del arrebatamiento, la venida del Hijo de Dios, o la tribulación o gran tribulación, a veces nosotros, o las personas por lo menos de que hablan acerca del arrebatamiento, ya se meten en el cajón que ellos van a ser arrebatados. Es decir, prácticamente la persona predica y dice, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Y todos levantan la mano. Y nos gustaría realmente que todas las personas que levantaron la mano en esa congregación se van a ir arrebatados, pero realmente eso no va a ser cierto. Pues, lastimosamente, no sé si lastimosamente, la verdad, pero muchas personas que asisten a la iglesia tal vez se van a quedar en la tribulación y gran tribulación. Tal vez Dios ni siquiera lo va a tomar para ser arrebatados porque su vida no corresponde o su consagración no corresponde a lo que Dios necesita y requiere para llevárselo a ser parte de la novia. Entonces muchas veces se habla acerca de la venida de Cristo y se habla de las cosas que van a acontecer en el final de los tiempos, pero todos estamos hablando como que no fuésemos a participar de eso, porque lógicamente nadie quisiera participar de la persecución, de la tribulación, o que les van a poner el sello y algún otro montón de cosas. Todos quisiéramos de que eso no nos pasara, pero siendo realistas, eso va a pasar. Va a haber gente que se va a quedar, va a haber gente que va a estar en esta tierra perseguida o en algunas otras áreas porque no se consagró, porque no quiso orar, porque no quiso buscar, porque no quiso aprender la palabra, y por lo tanto los van a agarrar en el día postrero. No es algo que quisiéramos decir o hablar, pero es cierto. Pero también nosotros por esta razón podemos orar para que Dios ayude a esas personas que se van a quedar, y esperamos que nosotros no nos quedemos, pero si en eso pasara, deberíamos estar orando también por que el Señor tenga piedad y misericordia de las personas que se vayan a quedar. En el caso de que este versículo puede ser una ventana, por así llamarlo, para nosotros entender y tener también cosas tal vez preparadas, porque a veces solo hablamos del arrebatamiento, que el arrebatamiento va a venir, o que la persecución va a estar, y que la gran tribulación, y que van a perseguir a las personas que no se pusieron el sello de la bestia. Pero la pregunta estaría, ¿qué soluciones podemos estar dándole a las personas que se van a quedar? Porque, vuelvo a repetir, hay gente que se va a quedar, no todos los cristianos se van a ir, las personas se van a quedar, hay personas que son creyentes que se van a quedar. ¿Qué nosotros le podemos decir a ellos? ¿O cómo podemos orar por esas personas que se van a quedar? Me explico, es decir, no es como que hagamos de la vista gorda, y eso es lo que creo que este versículo nos dice, o nos está dando una revelación o interpretación de esas cosas. Entonces, Dios nos está pidiendo oraciones a través de la Escritura, ya sea de una manera clara, como aquí lo menciona, o en el caso también de rogar por los obreros alamíes,
Pero si nos damos cuenta, siempre sus oraciones van relacionadas a salvación. Y por esa razón tenemos que enfocarnos nosotros en lo que Dios quiere. Voy a poner ahorita un ejemplo también de otra oración que Dios necesita, pero que no lo está diciendo necesariamente Él, Jesús o Dios directamente, sino que está usando a un hermano, en este caso el apóstol Pablo, para decirnos por qué deberíamos orar. Dice en 1 Timoteo 1:3, exhorta ante todo a que se hagan rogativas. Cuando se habla de exhortar, habla acerca de decirles a las personas que lo hagan, es decir, animarlas a que o se motiven para que las personas hagan lo que va a decir. Dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador. Entonces vemos acá lo mismo que en el caso de Jesús. Jesús no solo está diciendo que oren, en este caso Pablo no solo está diciendo oren, sino que está diciendo las consecuencias de lo que va a pasar si se ora por eso. Por aquí dice, para que vivamos quietos y reposadamente. ¿Y por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, que Dios puede haber explicado e enseñado a Pablo que debería estar orando por esto. Dice, mira Pablo, yo necesito que ores por esto. Ya sea que se lo dijo directamente o por revelación o por escritura, pero está diciendo que ore. Y el apóstol Pablo está trasladando este mandamiento o esta revelación o esta exhortación o consejo a Timoteo para que él motive a otros para que también lo hagan. Y el objetivo de esto es, como aquí lo menciona, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso que nos da a entender que a veces nosotros nos quejamos por el gobierno, por un montón de cosas, pero nos damos cuenta que la responsabilidad, porque el gobierno a veces esté así o porque la nación esté así, es porque nosotros no nos hemos dedicado a orar lo que Dios nos dijo que deberíamos estar orando. Sí, a veces nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, pero nosotros como personas individuos, es decir, que si a mí me va bien, los demás miren cómo salen, pero ese no es el objetivo de Dios. Es de que Dios necesita que todos vivamos, por eso dice vivamos quieta y reposadamente, no solo que tú vivas quieta y reposadamente, sino que todos. Y es lógico porque realmente a veces nosotros venimos de una manifestación de egoísmo y algunas otras cosas que nos han enseñado, y es muy lógico que a veces nos concentremos, enfoquemos solo en nuestra familia. Y que orar por el país, eso es cuestión del presidente, o eso es cuestión de los diputados o de los policías y demás, y ahí que ellos resuelvan todo. Pero nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo y de quien nos ha mandado a hacer luz, Dios nos envía para que oremos por los reyes y por todas las eminencias para que vivamos quietos y reposadamente. Y no solo eso, sino porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos que aquí hay otra oración. Voy a regresar ahorita. Yo podría sacar un listado, o podríamos sacar un listado, por así decirlo, de las oraciones que encontremos, pero realmente no es solo el objetivo listarlas, sino que es de que nosotros, puede ser que Dios ya a lo largo del año, de nuestra vida nos haya puesto en nuestro corazón por qué orar, la necesidad de lo que Él quiere, por lo cual nosotros oremos, y no solo enfocarnos en nuestras oraciones hasta cierto punto egoístas, sino orar en las oraciones que Él ha necesitado. Y no estoy hablando solo de interceder por otro, que Dios me diga, mira, interceder por fulanito, sutanito, sino el hecho de que la misma palabra de Dios, toda la gran escritura que está ahí establecida, nos está diciendo por qué debemos orar. Ya sea de manera implícita, que ahí está claramente lo que debemos orar, como ya un par de ejemplos dimos, o en otras cosas que Dios nos hable a través de figuras o a través de ciertas cosas para que nosotros podamos orar de una mejor manera. Es decir, Dios a través de su palabra nos va a revelar qué es lo que quiere. En mi caso personal, una de las cosas que yo creo que Dios me ha revelado durante lo que he leído en la Biblia es para que oremos por la restauración de la nación santa. Es una de las oraciones que creo que Dios me ha motivado a hacer para que esté orando no solamente por mi país, Guatemala, no solamente por el ministerio, por así decirlo, en el que yo estoy,
sino porque yo ore por la nación santa, nuestra nación santa, es decir, todo aquel que cree en Cristo Jesús y toda la doctrina y un montón de situaciones que eso involucra, por lo que he leído en Nehemías, porque cuando uno lee Nehemías, Esdras, habla prácticamente que Dios quiere restablecer todas las cosas y quiere restaurarlas, pero no hay nadie que se levante. Y Dios tiene que hacer un llamado a Nehemías, o tiene que hacer llamados a Zorobabel o Josué, para que ellos se levanten a restaurar la nación santa. Y ahí nos habla de que Dios necesita que uno esté orando para que su nación, su templo, su congregación se levante, se restaure. Además, como en el caso también, no sé si estoy mal, de Ageo, Habacuc, que dice, y este pueblo dice que mi casa no ha sido, no es tiempo de la restauración de la casa, pero ustedes andan buscando la restauración de su propia casa y mi casa está deshabitada. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí Dios a través de lo que estoy leyendo? Que Él necesita que nosotros oremos, no necesariamente para que yo lo haga, sino orar para que Dios restaure a través de la diversidad de ministros que ya hay, ya existen, que Dios restaure su iglesia, Dios avive el corazón de esas personas, que Dios mueva el corazón de esas personas para que se levanten a restaurar la casa del Señor. No ponernos solo en el sentido de que yo voy a ser el que voy a restaurar y que yo esto y que yo lo otro, porque eso es egolatría, sino el hecho de que esta obra es demasiado grande, es demasiado extensa, es demasiado amplia. Y Dios puede levantar a diferentes personas que edifiquen y restauren diferentes áreas. Por eso cuando uno ve en el libro de Nehemías, pues dice que tenían que restaurar la puerta del pescado, la puerta de las aguas, no me recuerdo qué otras puertas hay, pero habían que restaurarlas. Es lógico que uno no puede del todo, y para que algo se acelere, no es que uno solo esté restaurando uno solito y una gran nación para restaurar. Tiene que uno guiar y motivar o mostrarle a un grupo de personas que se levanten a restaurar. Por eso que Nehemías, cuando él llega, aunque él era una persona uno con el sentimiento de restauración, él llega y habla con todos, miren, vamos a restaurar, unámonos para traer una restauración. Y se ve claramente cómo muchas personas se metieron a la restauración de Jerusalén, o el templo, o lo que se conoce como el templo de Salomón, el segundo templo. Entonces, a eso es lo que vamos con las oraciones. Dios nos puede mostrar claramente cada área y cada manifestación de lo que Dios puede mostrarle a una persona a través de la misma palabra, ya sea de una manera clara o una manera figurativa, pero Dios está dando las oraciones, las cuales también tenemos que permanecer en estas oraciones, porque a veces pasa de que uno al momento se siente como motivado para orar, pero como esas oraciones traen una guerra espiritual, es decir, si yo oro para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, el enemigo se puede dar cuenta que Dios está levantando personas a causa de esa oración, y el enemigo puede ver, decir, bueno, ¿de dónde viene o qué persona está orando por eso? Y encontrarme a mí y tratar de detener mis oraciones. Y uno pues a la hora también de ver de que las oraciones se están cumpliendo, entonces uno también se siente más motivado a hacerlo, pero el enemigo va a buscar impedir que eso suceda. En el caso de la oración del orar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, esta oración Dios me la motivó a hacer, no solo porque la leí, sino también porque me impactó la manera cuando yo fui a repartir tratados a la Universidad de San Carlos. Estaba repartiendo tratados y vi que yo creo que tenía 400 más o menos, 300 tratados. Los repartí todos en un lapso de 1 hora o hora y media, no sé cuánto, o 2 horas, no sé cuánto lo hice. Pero me quedé sin tratados y dije, tanta gente que hay aquí, no, y siguen saliendo de la universidad. Yo ya terminé de repartir y siguen saliendo. ¿Cuánta gente hay acá? Entonces me di cuenta, o se me manifestó, o se me reveló cada vez más de que la mies era mucha. Y inclusive yo hice cálculos. Dije yo, ¿qué pasaría si yo pusiera a uno en cada lado de la entrada de la San Carlos, uno de una entrada y el otro en la entrada, repartiendo tratados todo el día? Aún así no me daría abasto para repartir a todos. Inclusive si yo intercalara personas y las pusiera ahí todo el día, realmente no me daría abasto, porque algunos irían en carro, otras ya tal vez no reciben el tratado, o tal vez puedo yo repartirle a uno, la otra persona pasó y ya no le repartí a esa persona. Entonces me di cuenta de la vastedad de que, a pesar de que yo hablara a personas y les dijera, no nos daríamos abasto, porque
Inclusive si estuviera en la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala, hay otras universidades. Entonces, si yo me enfoco en las universidades de San Carlos, puede ser que necesito otra gente para otras universidades. Entonces, vemos cómo es la motivación de ya decir, Señor, te pido. Y yo he orado por eso. Señor, te pido para que envíes obreros a la mies. Y a veces pasa que al mes me entero que Dios levantó a personas y es como diciendo, Dios, mira, escuché tu oración, allá está. Y eso también me ha dado fe de entender de que si yo oro porque Dios envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, puede ser que Dios esté, a la hora de yo estar orando, Dios está levantando a alguien en Kenia o en Filipinas o en Afganistán o alguna otra parte del mundo, que Dios los esté levantando y que yo no me estoy dando cuenta, que mi oración está siendo contestada, pero no es necesariamente que ore, Señor, envía obreros a la mies porque la mies es mucha y que las envíe solo aquí en Guatemala, porque también eso sería egoísmo. Creo yo que si Dios va a levantar, Dios va a elegir, pero yo estoy pidiendo que Él lo haga, porque la Escritura me dice, Dios se va a complacer porque yo estoy orando conforme a lo que está escrito en la palabra, conforme a la petición de Jesús, y ahí claramente se cumple la palabra que dice, orad en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús dijo algo que se debería orar y yo estoy orando en su nombre. Por lo tanto, la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús os será dado. Y eso no refiere necesariamente a apagar la luz o el teléfono, sino que hace referencia a esto con respecto a los obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Dios claramente va a ver a nivel del globo o a nivel del mundo en qué lugar del mundo hace falta obreros o cuál es la necesidad y Dios los va a enviar. Por eso yo creo que si uno ora en la fe, no necesariamente es que uno dice, yo estoy orando y no se está cumpliendo, pero no necesariamente Dios está levantando a gente aquí en Guatemala o El Salvador o Belice, que son países cercanos, sino que Dios de la otra punta del mundo puede estar levantando ministros o gente y uno no se puede dar ni enterado, pero por la fe sabe que Dios está levantándolos. Ahora, regresando al punto de las oraciones, Dios nos va a hablar no bajo en el sentimiento de lo que nosotros queremos, sino que Dios nos va a hacer revelar por qué y cómo es que Él quiere que oremos. Por lo tanto, ya hablamos de esto, ya hablé, por ejemplo, en mi caso personal de la restauración, o también otros casos donde Dios me ha mostrado la oración de que oremos por el cumplimiento de la palabra como Josías. Es decir, si nosotros queremos realmente tener un verdadero avivamiento, no solo orar, Señor, te pido por un avivamiento, y te pido por un avivamiento, y te pido por un avivamiento, sino que la idea es ver lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Josías, con el avivamiento de Josías, y vemos ahí que dice que Josías, que no hubo un rey como él, ni se levantó algún otro, dice que él fue el único que se cita literalmente, que él hizo todo lo que correspondía a Dios conforme a la ley de Moisés, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como Jesús lo menciona, que dice, amarás al Señor con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Pero en el caso de Josías dice que hizo todo eso conforme a la ley de Moisés. Entonces, ahí nos da a entender Dios de que el avivamiento que Él quiere es que vivamos conforme a su palabra. Entonces, no solo es venir y decir, Señor, te pido por un avivamiento, porque realmente el que realmente quiere un avivamiento es Dios. Es decir, nosotros no estamos inventando el agua azucarada. Eso que nosotros oremos por avivamiento no es necesariamente es porque nosotros lo queramos. Es porque Dios necesita que la expansión del Evangelio se cumpla, que la gloria se haga. Pero no solo podemos regirnos a decir, Señor, te pido por un avivamiento, sino nosotros orar, Señor, la palabra nos enseña que tú quieres que vivamos conforme a la palabra, así como lo hizo Josías, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y pedir eso porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está mostrando por su palabra. Y Dios nos está diciendo qué es lo que Él quiere para que nosotros oremos por eso. Y no solo eso, sino por otras cosas que Dios nos puede colocar. Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, o interceder por alguien o por fulanito, sutanito, sino que la misma palabra a la hora de leerla ya nos está diciendo, nos está dando los deseos del corazón de Dios, por lo cual Dios necesita que oremos. Y si en dado caso vemos algo que la Biblia escribe, podemos venir y decirle, Señor, mira, yo entiendo que tú me estás queriendo llevar a pedir por esto que la Escritura dice, dime de qué manera lo debería hacer, y también orar por perseverar en esa oración, vuelvo a resaltar, porque a veces pasa que dejamos de orar por ello. A mí me ha pasado, en este caso, por
orar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo a veces lo he hecho constantemente y de repente como que lo dejo de hacer por 1 o 2 meses. Y entiendo que es una guerra espiritual que el enemigo está provocando y haciendo que yo lo deje de hacer. Entonces yo retomo otra vez la oración y claro, yo tengo mis oraciones personales que pido por cosas, así como todo, como tal vez dirían que es por todo, como todo mundo pide, que uno resuelva situaciones, o pido por mi trabajo, o pido por otras cosas, que son cosas que necesito y claramente hay que suplirlas. Pero debemos estar también concentrados en lo que Dios quiere. Y esto y aunque tal vez el ejemplo va relacionado al ayuno, pero en el libro de Zacarías se muestra que Dios le dice al pueblo, ustedes estos 70 años o esta cantidad de años, ¿realmente han ayunado para mí o lo han hecho para ustedes mismos? Igual podría resaltarlo yo con las oraciones. Todo este tiempo que han orado, ¿han orado para ustedes o han orado por mí o para mí? Porque uno dice, no, es que yo quiero orar para Dios o yo quiero estar cerca de Dios, pero realmente a veces muchas de nuestras oraciones solo son cosas que nosotros queremos. Y alguien dirá, es que Dios pone el querer como el hacer. Eso es porque la gente no ha entendido la verdad de Dios, que Dios realmente nos dice claramente por lo cual debemos orar. Y eso que Dios pone el querer como el hacer, realmente a veces solo es una excusa para decir que queremos ir orando en nuestros pecados o en lo que nosotros queremos. Pero realmente quiero resaltar el hecho de que Dios nos está llamando por cosas precisas, por qué orar, y eso que estamos orando realmente debería de ser para salvación. Es cierto, para comunión, porque claramente la oración también es para comunión, pero también Dios quiere manifestar una salvación. Nosotros somos salvos y tenemos muchas cosas, pero hay gente allá afuera que no conoce de la salvación de Dios y que nosotros humanamente no es posible que lo logremos. Es decir, si yo ahorita estoy predicando en español, está el mandarín, japonés, suajili y ruso, que la gente realmente no se va a detener a escucharme en español porque sabe ruso. Entonces necesitan personas que prediquen en ruso y que les hablen en ruso a las personas que tienen en esa área o esa nación. Entonces mientras yo estoy hablando ahorita en español, tampoco puedo hablar en ruso al mismo tiempo. Y se necesita gente en Rusia o en otros países que prediquen el Evangelio. Entonces, por esa razón es la necesidad que Dios coloca de que oremos constantemente por lo que Él nos está pidiendo y no nos concentremos únicamente en el sentido, a veces, por así decirlo, de lo que nosotros queremos, sino que realmente preguntemos al Señor, Señor, enséñame por tu palabra, enséñame por tu escritura y hazme estar atento a saber por qué quieres que yo ore, porque nosotros vamos a tener una verdadera certeza de lo que refiere el orar en el nombre de Jesús. Y hemos hablado, bueno, antes teníamos un segmento acerca de eso, de que nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar según la Escritura, porque Jesucristo es la palabra, por eso la Biblia que Jesús es el verbo de Dios, es decir, es la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros oramos conforme a la palabra, estamos orando en el nombre de Jesús. Si nosotros oramos en amor, en paz, en gozo, en salvación, estamos orando en el nombre de Jesús. Si nosotros estamos usando las mismas palabras que Jesús menciona aquí, como orar para no caer en tentación, pedir a Dios porque oremos a la mies porque la mies es mucha, estamos también orando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que se hiciera eso. Entonces estamos orando en el nombre de Jesús. Entonces, por esta razón, yo hago la exhortación a todos para que primero vayamos a leer la palabra y que estemos atentos a la lectura de la palabra. Por eso es importantísimo leer la palabra, porque esa misma palabra nos va a ayudar a saber cómo orar y por qué orar. Entonces, vamos a cerrar este tiempo, vamos a orar para que el Señor nos revele por su palabra, nos revele o en figura o algún otro tipo de cosas en su palabra para saber qué es lo que Él está pidiendo, por lo cual nosotros debemos orar. Y que ya cuando leamos y sepamos lo que la Escritura dice, por cuál debemos orar, también entenderlo, asimilarlo y que Dios nos brinde la revelación para que podamos orar con excelencia, con exactitud, con precisión, para que se cumpla lo que Él necesita. Yo por lo menos le pediría a algunos de ustedes que oremos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y también para que oren por su país en el cual se encuentran, para, como dice en Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente.
Claramente podría mencionar que oren por la restauración de la casa de Dios, y etcétera, pero eso ya Dios lo indicará en su momento a cada quien, porque hay muchas cosas en la escritura, hay muchos ejemplos y muchas situaciones que cada quien va a tener. De igual manera, pues, hallar es oficios profético, apostólico, magistral, pastoral, que Dios, pues, cada quien, cada ministerio también le va a otorgar cierta formación de oración y ciertas cosas que va a pedir Dios a cada quien para que ore en una mayor manifestación, para que eso se supla y se cumpla, pero Dios va a colocar en el corazón de cada quien a través de la palabra, en lo literal o en lo figurativo, para que oremos. Así que vamos a orar para poder ser diligentes en oración y también perseverar en esa oración que Dios nos está diciendo que oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bello, fiel y verdadero. Ayúdanos, por favor, a poder estar atentos y velando una palabra para saber por qué orar y cómo orar, qué es lo que tú nos estás pidiendo para que oremos y que le pongamos mayor prioridad a lo que tú nos estás diciendo que oremos, porque realmente tú eres el que sabe, el que conoce, el que explica y enseña y el que conoce todos los tiempos, por lo cual queremos abocarnos a ti a que tú nos digas. Nosotros tenemos oraciones que estamos haciendo, ayúdanos a saber cuáles están mal y cuáles no, a depurar nuestras oraciones y quitar aquellas que no te agradan y no te convienen. Y que es cierto, tú nos das la posibilidad de orar y pedirte cosas que tal vez necesitamos o queremos, pero ayúdanos a poner más interés y más amor y más perseverancia a las oraciones que tú nos estás pidiendo, porque todas tus oraciones van relacionadas a la salvación y la comunión. Así que desde ya te agradecemos por abrirnos los ojos y darnos a entender y ayúdanos a pedir por lo que tú necesitas que pidamos. Te agradecemos, amado Padre, abra nuestro corazón y entendimiento. Y en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. A ti la gloria, honra, honor, por y alabanza por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Jehová, la honra, reconociendo que tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Vamos a orar para las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre y Dios, venimos delante de ti, queremos reconocerte, queremos arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que hemos hecho mal, y reconocemos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo levantaste, lo resucitaste de entre los muertos. Lo reconocemos como Señor, entregándonos a obediencia a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo, y pedimos hoy, Jesús, que nos acoges en tu verdad y que restaure nuestra familia, a nosotros mismos, y también que nos proveas esta libertad del nuevo nacimiento de Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, para eterno. Amén. Amén.